Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que el día de hoy haya sido un día muy bonito, un día muy productivo. Recuerden entonces que ya mañana nosotros estaremos culminando este diplomado. Es importante igual recordarles que aún están a tiempo para la certificación. La certificación es un componente sumamente importante. Creo que ya en algunas otras ocasiones se los he mencionado. Es muy importante porque cuando, por ejemplo, ustedes quieren acceder, quieren postular a un cargo o quieren, por ejemplo, subir de cargo en una misma empresa o dentro de su mismo gremio, a nivel ocupacional, es importante realmente. Van a ver que eh, cuando un jefe o cuando un reclutador va viendo que ustedes tienen otro tipo de formaciones, que no solamente entonces tienen el pregrado o el grado en psicología o en terapia ocupacional o en diferentes grados, sino que tienen también otras formaciones complementarias como diplomados, pues empiezan a subir de escala. Vamos entonces a continuar desde lo que nosotros entonces llevábamos. Hola Gladys desde Argentina, Shirley, ¿cómo estás Shirley? Vamos entonces a proyectar en donde estábamos el día de ayer. Ayer estábamos entonces hablando sobre lo que es BEC. Empezamos a trabajar lo que son esas creencias, tanto centrales o nucleares, y las creencias periféricas. Empezábamos a ver lo que son los pensamientos automáticos. Y algo importante es que para ese modelo de BEC, asimismo para ese modelo de Albert Ellis, son una parte fundamental de lo que son las estrategias que se van a emplear en la terapia de corte cognitivo-conductual. Realmente la segunda generación de terapeutas es lo que se llama entonces como el grupo macro o el grupo grande de terapeutas cognitivo-conductuales. No solamente están ellos, no solamente representa Beck, Ellis y Bandura la segunda generación, hay otros muchos más terapeutas que también están relacionados con la segunda generación, pero que por fines metodológicos y por fines obviamente eh, teóricos son los más importantes. Pero también hay otros teóricos que están centrados en la segunda generación, que han tenido varios postulados. Entonces recordemos que lo que ayer estábamos hablando de, de lo que es Beck, y es que Beck nos dice que nosotros tenemos unas creencias, que esas creencias son esos contenidos de los esquemas y es el resultado entre una relación entre cómo nosotros nos desenvolvemos en un entorno, cómo percibimos la realidad y que esas creencias son todo aquello en lo que nosotros creemos. Son esos mapas mentales que yo les mencionaba que entre comillas son mapas mentales, mapas internos que nos permiten dar sentido al mundo, que nos permiten dar realidad en el mundo y que se generalizan a través de la experiencia. Entonces, a lo largo de que nosotros empezamos a formarnos como seres humanos, cuando ya empezamos a construir lo que nosotros llamamos identidad, tiene mucha relación con lo que son las creencias. Y también hablábamos que esas distorsiones cognitivas, que pues veíamos dos casos clínicos de distorsiones cognitivas, uno de Erika, bueno, el otro de Mariana y el otro de Ana, donde esas distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamiento completamente irracional, erróneos, digamos que alteraciones en la lógica, alteraciones en el procesamiento de la información, pero de forma negativa, van a estar también presentes en diferentes trastornos psicológicos. Y que era una pregunta que me hacían, bueno, que de hecho me parece una pregunta muy interesante. Me preguntaban, cuando aparecen esos tipos de pensamiento, es decir, pues esas disfunciones en la lógica, esas distorsiones cognitivas para ver qué tipo de trastornos en general son. Entonces yo les decía, hay muchos diagnósticos
que van a estar presentes o van a estar anclados a las distorsiones cognitivas, pero que por sí solas, es decir, si yo digo, bueno, tengo un pensamiento dicotómico, que tengo un paciente con pensamiento dicotómico, todo o nada. Ese pensamiento dicotómico no es en sí mismo un diagnóstico, pero que sí mencionábamos y que creo que acá les alcancé a ampliar, como en los trastornos depresivos, como en los trastornos de ansiedad, hay distorsiones muy comunes. Les daba el ejemplo en la catastrofización, que está muy vinculante, muy vinculada a los trastornos de ansiedad. Entonces, claro, siempre en la ansiedad el paciente va a estar pensando algo terrible me va a pasar. Si me monto, por ejemplo, a hacer transporte público, siempre les doy este ejemplo porque es muy común en los pacientes, me va a pasar algo malo, algo me va pues me voy a accidentar y que también está la sobregeneralización. Y también les mencionaba que en los trastornos de conducta alimentaria, en la TSA, que de hecho es difícil, hay distorsiones cognitivas muy comunes. Una de ellas es el pensamiento todo o nada, el pensamiento dicotómico. Un ejemplo, si como, no sé, una hamburguesa, voy a engordar y voy a ser horrible. Es todo o nada. Y también, pues hay una magnificación y una minimización de sus cualidades físicas. Recordemos que en el trastorno de la conducta alimentaria hay un procesamiento anómalo de cómo se ve la persona. Eso tiene que ver mucho también con la autopercepción, la autoimagen, el autoestima y una magnificación de esos efectos autopercibidos. Entonces, claro, va atraer en el paciente distorsiones de la autoimagen que van al fin y al cabo a hacer que van a reforzar esa conducta dañina, una conducta entre comillas compensatoria dañina. Y en el trastorno obsesivo compulsivo, que también les he mencionado, que hay distorsiones comunes, como el pensamiento que es muy mágico. Cuando me refiero a pensamiento mágico, no me refiero como a unicornios, vampiros, no. Me refiero a un pensamiento mágico en el sentido de que, por ejemplo, hay un pensamiento muy religioso. Entonces, por ejemplo, si me he hecho la bendición, no sé, 4 veces, entonces, si no me la he hecho, si me la eché solamente 2 veces, entonces algo malo va a pasar. Hay una responsabilidad, una autorresponsabilidad muy exagerada. Y claro, empiezan a generar esas compulsiones en el paciente, esas eh, eh, alteraciones en la lógica para reducir esa ansiedad por los pensamientos intrusivos. Pero también vamos a ver ya lo que es el trastorno de personalidad límite, el borderline, donde, claro, hay unas distorsiones muy comunes, donde hay una idealización, pero también hay una desvalorización, el pensamiento dicotómico, todo o nada. O tú me quieres o tú no me quieres. O, o tú me caes bien o no me caes bien. Es todo o blanco o todo negro. Y muchas veces en ese trastorno de la personalidad borderline, pues TLP, trastorno límite de la personalidad, hay una lectura de la mente. Recuerden que la lectura de la mente es una, una disfunción en ese error del procesamiento, que pues yo no puedo saber qué me está diciendo el otro. Entonces, claro, estas distorsiones cognitivas van a afectar la forma en que la persona interpreta, en que la persona entiende esas relaciones y su propia valía, valía personal. Entonces, en general, es importante tener en cuenta, aquí ampliando pues como la pregunta que me hicieron, que es muy interesante, que sí, hay unos diagnósticos y cuadros clínicos que subyacen, que tienen distorsiones muy comunes. Pero que si, por ejemplo, tengo un paciente que tiene una distorsión cognitiva de todo o nada, no quiere decir entonces que por sí solo tenga pues como un diagnóstico. Bueno, por acá veo una pregunta, nos la hace Eric y dice lo siguiente, Eric López. Creencias limitantes. ¿Es lo mismo que patrones mentales? No, no, Eric, no, no son exactamente lo mismo.
pero sí están vinculados, sí están relacionados. Cuando me refiero a creencias limitantes, pues son como esas ideas, se pueden hablar también de esas pues creencias periféricas o que también pueden ser creencias centrales. Recuerden que las periféricas son como las muletas o ayudan a las creencias mucho más nucleares, pero las creencias limitantes, esas creencias realmente la misma palabra dice, son inconscientes, pero limitan al paciente y que realmente son convicciones que el paciente tiene. Es decir, son ideas, el paciente está convencido de ello y que, pues obviamente, como son limitantes, no hay como una buena liberación o no, o van a restringir el propio potencial del paciente o incluso en muchos casos su propio bienestar. Un ejemplo que les mencionaba ayer de esas creencias limitantes, que pueden ser periféricas o centrales. No soy suficientemente bueno en lo que hago. O si fracaso, entonces significa que soy completamente un fracaso en el mundo. Si fracaso en un trabajo, entonces soy fracaso en el mundo. O no se puede confiar en nadie. Entonces esas creencias que son limitantes, creencias centrales limitantes o creencias periféricas limitantes, suelen formarse, como les mencioné, desde que nosotros venimos pues con un patrón de desarrollo, desde que nosotros somos pequeños, en la adolescencia y que también se marcan incluso con experiencias dolorosas. Cuando me refiero a experiencias dolorosas, no me refiero a, pues, a abusos físicos, no. Me refiero, pues, a una experiencia dolorosa. Puede ser incluso la ruptura de los padres o, por ejemplo, la propia ruptura con alguien o que una amiga se mudó a otro lugar y empiezan a actuar, recuerden que son como filtros que empiezan a distorsionar la realidad, la percepción de la realidad. Y lo que tú me preguntas, Eric, lo que es, eh, me perdió la pregunta por acá, ya, y lo que son los patrones mentales son formas que nosotros sistemáticamente tenemos de ver las cosas. Son formas sistemáticas de pensar, son patrones repetitivos de pensar, de interpretar, de reaccionar de pronto ante ciertas situaciones. Y que acá incluyen entonces hábitos de pensamiento que pues realmente, por ejemplo, lo que tú me preguntas, los patrones mentales no necesariamente creo que esa es la diferencia central. Los patrones mentales no son necesariamente disfuncionales para el paciente. Un patrón mental, no sé, puede estar basado en una creencia, sí, que puede ser limitante, pero también puede estar basado en una creencia que potencia. Recuerden que las creencias pueden ser funcionales o disfuncionales, o que puede ser pues una creencia positiva, potenciadora, pero también tiene que ver con modelos familiares, con experiencias sociales, con el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, eh, pensar en blanco o negro, todo o nada, viene de allí. Y la relación entre ambos es que cuando tenemos una creencia limitante, puede dar origen a pues un patrón de pensamiento, puede dar origen a una creencia central, una creencia nuclear que va a ser disfuncional. Por ejemplo, si un paciente cree que no merece ser aceptado en las entrevistas de trabajo, que era el paciente que estábamos hablando ayer cuando les expliqué la triada cognitiva, si un paciente dice, no, es que yo no merezco el trabajo porque siento que no estoy lo suficientemente preparado, no merezco el trabajo. Entonces, claro, puede desarrollar un patrón mental de autosabotaje en ese vínculo, por ejemplo, laboral, e interpretar cualquier crítica, no sé, de sus próximos jefes como un rechazo completo. Entonces, en resumen, sí, Eric, esas creencias limitantes son más profundas, es decir, la raíz que yo les mencionaba ayer. Y esos patrones mentales son formas en que esa raíz se va a manifestar en ese pensamiento de pronto mucho más cotidiano. Acá entonces les voy a volver a compartir lo que estábamos trabajando el día de ayer. Es esta. Recuerden entonces que nosotros ayer vimos las creencias centrales, creencias nucleares, creencias periféricas.
Y tenemos los productos cognitivos, que los productos cognitivos hacen referencia a esos pensamientos, a esas imágenes que resultan de la interacción de esa información que nos da una situación. Y tenemos los pensamientos automáticos, que cuando se activan los pensamientos automáticos, recuerden que activan los o se activan por los esquemas que la persona tiene, entonces la persona ve esos pensamientos automáticos como algo verídico. Son aprendidos desde que estamos pequeños y por cómo son aprendidos podemos desaprenderlos porque esa es la práctica clínica en la terapia cognitivo-conductual, esa es la idea con la reestructuración cognitiva. Siempre van a ser validados, siempre van a ser creídos por el propio paciente. Entonces el propio paciente solo no lo va a debatir, no es que el paciente diga, sí, yo sé que yo tengo una creencia disfuncional o una distorsión cognitiva en ese aspecto, lo voy a cambiar. No, no, María, eran las dos, porque recuerda que una misma se puede ver como varias. Era, no soy buena profesional, cabe más en etiqueta global y la culpabilidad era lo que le seguía, pero sí en etiqueta global. Bueno, por acá veo otra pregunta, dice lo siguiente. ¿Cuál es la mejor técnica para identificar distorsiones en pacientes? Entonces, como tal, pues ya sabemos que son las distorsiones cognitivas. También eso depende mucho, pues, como del enfoque terapéutico. Pero sí, digamos que la que más se trabaja son esos registros de pensamientos automáticos, que fue lo que yo les mostré ayer como la guía, y se los voy a volver a mostrar como esa guía larga, este, donde entonces el paciente lo que hace es anotar día a día, igual se debe entrenar, pues los registros de pensamientos automáticos, el objetivo es que el paciente identifique esos mismos pensamientos y esas emociones asociadas, pues el paciente al principio le va a costar, pero van a ver que día a día, día tras día, este es muy largo, el paciente va mejorando en cómo identificar esos pensamientos automáticos que son disfuncionales. Entonces, lo que debe hacer el paciente es registrar una situación. Acá vemos una situación. Cojamos otro ejemplo que de pronto este lo vimos ayer. En una reunión de trabajo, mis compañeros me comentaron que en una reunión de trabajo, mis compañeros no comentaron sobre mi idea. Entonces, de esa situación, el paciente debe poner la situación, poner la emoción que tuvo, el pensamiento automático inmediato, la intensidad emocional, la intensidad emocional, y luego, ¿qué se debe hacer? Luego con el paciente se debe explorar esos posibles, esos posibles pensamientos distorsionados. Una ventaja es que ayuda a ser al paciente consciente en el momento en el que está, que es automático. Porque a veces los pacientes salen de consulta y si no hacemos pensamientos automáticos, pues al paciente se le esfuma de su cabeza que son. Pero también no es el único método. Una técnica que me encanta y que realmente transversaliza muchos aspectos es el método socrático. El método socrático es cuestionar esa validez de los pensamientos automáticos. Entonces, ya hemos visto en Ellis, vimos lo que fue el pensamiento socrático, que es debatir. Entonces, se usan preguntas como, ¿qué evidencia tienes tú de que esto es cierto? Por ejemplo, en el caso de la situación del paciente que está resaltada allí en la pantalla. ¿Qué evidencia tienes tú de que tus compañeros realmente mm, no comentaron porque pues, realmente se sorprendieron o no comentaron porque realmente pues de pronto no era el momento? O otra pregunta, ¿podrías estar pasando por algo, pues podrías de pronto estar pasando algo por algo? ¿Qué le dirías de pronto a un amigo si estuviese en esa situación? Entonces, obviamente, fomenta el insight del paciente y la reestructuración cognitiva. También tareas para la casa, esos diarios cognitivos. Los diarios cognitivos son muy útiles
porque nos ayudan a fomentar esa parte del autoanálisis, de la autoobservación que a veces los pacientes les cuesta. ¿Y cómo se hace? Se asignan como registros de pensamiento. Se hace pues como una situación muy similar a este y se hace un análisis de situaciones difíciles, de reflexiones sobre emociones intensas y de realmente hay varias ventajas y es que permite también dar un seguimiento, un seguimiento pues progresivo a esos patrones y a esos avances que va teniendo el paciente. Vamos a ver un ejemplo de lo que podría ser ese método socrático, que de hecho es muy interesante. Sí, sí, el autorregistro, esto está en el material de estudio. Sí, César, lo que ya en una clase creo que fue el sábado que les mencioné, lo de la somatización. Constanza está en el material opcional. Sí, Carmen, eso se comparte a ustedes. Les voy a compartir el... Sí, sí, sí. No sé si tú ya tienes la certificación. Te voy a compartir el número de la coordinadora Paula para que ella te pueda explicar cómo acceder al material. Sí, 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 Carmen, eso está allí en el material opcional. Vamos a ver entonces un ejemplo del registro de los pensamientos automáticos. Entonces, eso es un resumen de lo que es la segunda generación. Ahí estábamos viendo lo que son los pensamientos, el registro de pensamientos automáticos, que recuerden que es una herramienta sumamente importante en la terapia cognitivo-conductual, especialmente esos pensamientos automáticos o ese registro de pensamientos automáticos, que es un modelo que nos propone Aaron Beck, que igual se usa en las tres generaciones, aunque fue propuesta pues por este autor de segunda generación, y nos permite identificar, nos permite también a nosotros conocer, modificar esos pensamientos que para el paciente suelen ser disfuncionales y que van a influir al fin y al cabo en esas emociones y en esos comportamientos. Segunda generación, un enfoque más cognitivo, técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de solución de problemas, bandura con el aprendizaje social y que se hace igual un análisis conductual a aplicar. Vámonos para la construcción teórica de la tercera generación.
Cuando hablamos de tercera ola, hablamos de tercera generación, es un momento más contextual, es un panorama mucho más actualizado de lo que hoy en día conocemos como la terapia, como la TCC. Realmente la TCC no es solo la segunda generación, la terapia cognitivo-conductual tiene tres generaciones, tres panoramas completamente diferentes. Y cuando hablamos de la tercera ola, nos acercamos más a la parte más del contexto presente. Es una evolución. Es una evolución de las terapias cognitivo-conductuales de pronto más tradicionales y ya acá en esta tercera ola incorporamos elementos como el mindfulness, como la atención plena, como la aceptación en lugar de pronto del control de los pensamientos, que sería la terapia de aceptación y compromiso. Hablamos ya de algo que de pronto no se hablaba antes y son esos valores personales como una guía ya de acción terapéutica. Y también esa parte del mindfulness, y que muchos han hablado del mindfulness y que muchos de pronto todavía tienen como cierto recelo con lo que es el mindfulness, ya vamos a ver, realmente tiene cambios incluso a nivel estructural. Y acá hablamos que el paciente ya no es cambiar el pensamiento, ya no es solo hacer una reestructuración cognitiva, ya es cómo el paciente se va a relacionar con los diferentes tipos de pensamiento. En lugar entonces de solamente modificarlos, la idea es que el paciente los entienda, los comprenda. Acá tenemos varios tipos de terapias. Esta es pues es un resumen de las propuestas de la tercera generación. No me voy a detener acá para que entonces ustedes puedan leerlo en el material de estudio, el material opcional. Son como las bases teóricas de la terapia de tercera generación. De la terapia de tercera generación, como les digo, son muy contextuales. Surge a finales de los 80 y estas terapias de tercera generación son elaboradas bajo una perspectiva de una necesidad actual. Es decir, es una aproximación mucho más al contexto que hoy necesitamos. Una vida de pronto muy acelerada, una vida llena de ansiedades. Está la enfermedad que le llaman así, la enfermedad del siglo XXI, que es la depresión, y otra que sería la ansiedad. Entonces, eso es lo que busca la tercera generación, un cambio en esa situación vital, que el paciente se pueda vincular también con su entorno, busca un cambio profundo, no solamente un cambio de los pensamientos como veíamos en la segunda generación, no, acá busca un cambio real en el paciente, busca un cambio en ese estilo de vida, en ese estilo de pensamiento. Se considera acá en la tercera ola, la tercera generación, eh, que los problemas psicológicos subyacen en gran parte al contexto sociocultural en el que estamos. Yo les mencionaba también cuando estábamos entrando a la segunda generación que sí, que de hecho muchas distorsiones cognitivas que nosotros le podemos llamar distorsiones cognitivas vienen en gran parte del ámbito sociocultural. Entonces, esa tercera generación le da mucho más importancia a la parte social. Recuerden que en la segunda generación teníamos a Bandura, que fue el único que de pronto le dio como un salto importante, un salto más desde lo sociocultural a los pensamientos, a cómo nosotros aprendemos, pero acá ya sí le da una importancia mucho mayor. Por eso es una terapia contextual, por eso se llaman terapias contextuales, porque son muy en el contexto presente. Entonces, acá, importante tener en cuenta que las terapias de tercera generación no buscan en disminuir el síntoma, sino aceptar aquellos eventos que tienden, por ejemplo, a ser permanentes y que no se pueden cambiar. Un ejemplo de un evento que tiende a ser permanente es la fibromialgia, con fibromialgia, con pacientes con enfermedades que quizás eh, no hay una cura aún, o pacientes que están en clínicas y que están bajo tratamiento oncológico, pacientes que están en tratamiento, por ejemplo, ya paliativo, con dolor crónico, por ejemplo. Aquí es donde la tercera generación entra con mucho más fuerza, porque hay cosas que no podemos cambiar. Recuerden que algo que les he mencionado mucho es que la terapia cognitivo-conductual es muy estoica, y eso es lo lindo de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo ya entrando un poco a la segunda generación, donde nos habla de cómo nosotros interpretamos, cómo nosotros entendemos, pero
sobre todo es muy histórica la tercera generación. Entonces acá dice es que no hay eventos que nosotros no podemos cambiar. Un ejemplo, nosotros no podemos cambiar que una persona de pronto tenga un diagnóstico de cáncer. Es algo que ya está, es algo que no podemos modificar. Pero ¿qué sí podemos modificar? Esa relación que tiene el paciente con el diagnóstico. Entonces, es aceptar aquellos eventos que tienden a ser permanentes, que nosotros pues no están bajo nuestro control humano y que parte del abordaje terapéutico de la tercera generación es orientar a construir un repertorio mucho más ampliado de conducta. Recuerden que conducta, emoción y pensamiento van ligados en la TCC para que el paciente se pueda adaptar mucho mejor como a las peripecias y a las dificultades que pues, trae la cotidianidad y que se abordan temas y términos que antes no se utilizaban como los valores personales, que realmente dan sentido a la vida, motivan al paciente, la aceptación, el compromiso con el cambio y la relación terapéutica acá es sumamente crucial. Actualmente, pues dentro del enfoque de la TCC, es una de las principales psicoterapias. Esa tercera generación es un abordaje de lo que es el sufrimiento, es un abordaje de lo que es la aceptación de ese malestar. Hay que empezar a diferenciar qué es el sufrimiento y qué es el dolor. Ya más adelante, cuando veamos, pues ya en un segundo, que damos la terapia de aceptación y compromiso, lo vamos a comprender. Y algo que sí es muy importante en este tipo de terapias es que le da mucha relevancia al contexto. Cómo el contexto, cómo tiene una función, dónde estamos, con quién nos rodeamos, pues una función importante en cómo interpretamos los eventos y que nosotros no solo somos conducta, somos pensamiento, pero que también somos emoción. Y acá la tercera generación da eso, entiende la conducta como emociones, entiende la conducta también en forma de pensamientos, en forma de sensaciones y en forma de respuestas. Pero algo que es sumamente importante en la tercera generación no es solamente la relación terapéutica, no es solamente el sentido de vida, sino el concepto que la tercera generación le da a, a la, se me fue la palabra, le da al lenguaje, cómo usamos el lenguaje. Acá tenemos entonces de, tres grandes representaciones o modelos de la tercera generación, la terapia de aceptación y compromiso, que es la famosa ACT por las siglas, la terapia dialéctico-conductual, DBT, que en un origen, en un principio, fue diseñada y fue eh, aplicada a pacientes con desregulación emocional, pacientes con trastorno límite de la personalidad. Ya luego nos dimos cuenta que no es solamente útil en este tipo de diagnósticos, sino que también, por ejemplo, en otros diagnósticos donde también existe una desregulación, sea comportamental, sea cognitiva, sea emocional, va a hacer mucho bien. La terapia cognitiva basada en el mindfulness, la MBST, por sus siglas en inglés, y hay otra que es la psicoterapia analítico-funcional, la FAP, por las siglas, que también es de la tercera generación. Entonces, hay unas diferencias que son fundamentales a tener en cuenta en estas tres grandes generaciones. La primera generación ya sabemos que está muy centrada en ese comportamiento observable, lo que es el conductismo clásico y el conductismo operante. Esta segunda generación que acabamos de terminar el día de hoy, que incorpora esos procesos cognitivos, incorpora la reestructuración cognitiva y lo que son las distorsiones, pues todo lo que vimos de Ellis, todo lo que vimos de Beck, y en esta tercera generación que hace un gran énfasis en el contexto. ¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo es también esa flexibilidad mental, flexibilidad cognitiva? Pues, o como le dice el término acá, la tercera generación, flexibilidad psicológica que tenga el paciente, más que el cambio como tal en el contenido del pensamiento. Entonces, algo que debemos tener mucha importancia es que a pesar de que de pronto son terapias, y es acá donde me voy a devolver, porque yo les decía que hay que tener en cuenta estos componentes, como las nuevas propuestas, las nuevas miradas, es una aplicación donde toma muy en cuenta de pronto una filosofía budista, una filosofía zen, una práctica budista, pero digamos un poco más secularizada.
Entonces, muchas personas al hablar o al decir mindfulness, y cuando se relaciona inmediatamente de pronto con una meditación, las personas inmediatamente ponen una barrera. Pero es acá donde les quería mencionar lo siguiente. Esas terapias de tercera generación, sobre todo esta, el mindfulness, que es buscar entrenar a la mente para centrarnos en la atención, para redireccionar nuestros pensamientos, tiene efectos importantísimos en el funcionamiento a nivel cerebral. Es decir, hay cambios cerebrales en la terapia cognitiva basada en el mindfulness. Entonces, como tal, no solo el mindfulness, esa terapia cognitiva basada en el mindfulness, tiene efectos psicológicos, sino que también tiene cambios medibles en el cerebro, especialmente, por ejemplo, cuando un paciente lo empieza a practicar de manera regular, ya se evidencian, se pueden observar a través de resonadores, a través del el electroencefalograma, a través pues, de estudios neuroimagenológicos, cómo cambia la estructura cerebral con el mindfulness. Y al cambiar la estructura cerebral, también va a cambiar o va a mejorar nuestro funcionamiento cerebral solo si es una práctica regular. Por ejemplo, la amígdala. La amígdala en el cerebro, ¿qué hace? Procesa nuestras emociones, sobre todo de pronto como esas emociones más viscerales, el miedo, una respuesta ante la ira, una respuesta de huida ante el estrés. Y cuando hay, por ejemplo, un paciente que tiene una práctica regular, una práctica constante de mindfulness, ¿qué hace la amígdala? Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente muy reactivo a las emociones, es una amígdala hiperreactiva, es una amígdala que trabaja continuamente, es una amígdala que podemos hablar de una amígdala grande, que tiene mucha actividad, pero cuando el paciente practica mindfulness, disminuye su actividad, disminuye también el tamaño de la amígdala. Cuando me refiero a que se disminuye el tamaño de la amígdala, no es que la amígdala se desaparezca, no, sino que se reduce. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta hiperactivación amigdalina. Ya el paciente entonces va a tener pues un mejor componente, el paciente ya va a saber eh, tener una mejor respuesta ante el estrés y hay menos reactividad emocional, una mayor regulación ante ese factor del estrés. No solamente pues como la amígdala es una entre mil, pues entre muchas estructuras que tienen un cambio realmente importante cuando hay una práctica constante, una práctica continua del mindfulness, por ejemplo, el hipocampo. El hipocampo no solo participa en nuestra memoria, en la consolidación de la memoria, no. Nosotros tenemos dos hipocampos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero toda la estructura o la zona hipocampal, que comúnmente conocemos como una zona responsable o una zona vinculada con la parte de la memoria, no solo trabaja la memoria, sino que también está muy vinculada con la regulación a nivel emocional. Entonces hay un cambio, hay un aumento del volumen que pues se ha visto de pronto en personas meditadoras. En personas, cuando me refiero a personas meditadoras, no quiero que de pronto tengamos como ese concepto de la persona que medita igual a hippie, no, eso también lo tenemos que desmitificar. Pero cuando me refiero a una persona meditadora, es una persona que de pronto está bajo terapia cognitiva basada en el mindfulness. Cuando tienen una práctica regular, se ha mostrado estudios que más de 8 semanas con la práctica sistemática de mindfulness ha mostrado cambios a nivel hipocampal, a nivel de la ínsula, empieza a mejorar la memoria de trabajo en el hipocampo, reducir también esa parte del estrés, pero no solamente esas estructuras. Acá de pronto para no adentrarme tanto a esto, sé que es muy como de neuropsicología, pero que también es muy importante tenerlo en cuenta, también hay cambios cerebrales asociados a la corteza prefrontal. ¿Qué hace nuestra corteza prefrontal? Está relacionada con, primero, la atención. Bueno, la corteza prefrontal es nuestro director de orquesta, el principal. No es el único, pero es el principal director de la orquesta y empieza a trabajar la atención, a trabajar la regulación emocional, la capacidad de tomar decisiones, la flexibilidad, por ejemplo, cognitiva, la flexibilidad psicológica.
la autorregulación y cuando hay una práctica clínica sistemática, como les menciono. ¿Qué hace? Aumenta esa actividad, aumenta también esa densidad de lo que nosotros conocemos como materia gris y mejora esa atención, la atención sostenida, un control atencional. Entonces, entre muchas cosas, que ya vamos a ver cada uno de ellos, tiene que ver con esa práctica clínica basada en evidencia. Vamos a ver la primera, una terapia de aceptación y compromiso, lo que nosotros conocemos como ACT. Entonces, es una terapia basada en que nosotros tenemos inherente a nuestra vida, por el hecho de ser seres humanos, un concepto de lo que es el sufrimiento. Entonces, ¿qué nos dice esta terapia? Que es la ACT. La ACT nos dice que nosotros eh, empezamos, pues de hecho la ACT es una terapia muy conductual también, pero también muy cognitiva, que como les digo, no busca eliminar esos síntomas, no busca desaparecer los síntomas en el paciente, sino más bien que el paciente cambie esa relación que tiene con los síntomas. Entonces, el objetivo principal de la ACT acá puntualmente es aumentar esa flexibilidad psicológica del paciente, es decir, esa capacidad de que el paciente esté en contacto con el momento presente. De hecho, la ACT utiliza el mindfulness como práctica como práctica clínica, pues el mindfulness acá también es una herramienta terapéutica importante, la ACT. Entonces, es aumentar, como les menciono, la flexibilidad, esa capacidad de estar en contacto con el acá, con el ahora, es actuar también de forma más coherente con los propios valores. Por eso les digo que acá se trabajan también con lo que son los valores personales, incluso de pronto en presencia de ciertas emociones, de ciertos pensamientos o recuerdos que para el paciente pueden ser muy complicados. Entonces empieza a ser desarrollada en los años 80, donde se basa en esos principios del condicionamiento radical. También hay que hablar de la primera ola que influye bastante en la ACT, pero que va a incorporar elementos como la aceptación, elementos sí, también Ariana, elementos como el mindfulness, elementos como los valores personales. Esa pregunta es muy buena. Ya la voy a guardar en mi memoria. Cuando termine la ACT, te la explico un poco más para que tengan más entendimiento. Entonces acá, esa terapia desde el marco racional, desde la terapia de aceptación y compromiso, nos dice o nos menciona, pues el fundamento teórico como tal es la teoría del marco relacional, donde ahí se basa la teoría, donde pues es una teoría muy del lenguaje, muy de la cognición también. Recuerden que en esas terceras generaciones el lenguaje es fundamental y que nos empieza a explicar cómo nosotros los seres humanos aprendemos a relacionar eventos de forma como arbitraria a través de lo que es el lenguaje. Entonces es una habilidad que obviamente el lenguaje es muy útil, el lenguaje nos ha permitido evolucionar como especie humana, eh, descubrir, aprender, ampliar nuestras redes neuronales, pero también el lenguaje de pronto tiene como una moneda no tan positiva. El lenguaje es muy útil, pero también según esta terapia, según este modelo, el lenguaje es la base del sufrimiento psicológico. Entonces, que claro, nosotros a través del lenguaje podemos quedar, entre comillas, atrapados en nuestras propias palabras, en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios recuerdos, aunque de pronto ya no estén o aunque de pronto ya no sean funcionales. Por eso la ACT lo que busca es un cambio. Lo que busca es un cambio, no como tal, tanto eliminar o controlar o alterar de pronto nuestros pensamientos, como de pronto lo veíamos mucho en la segunda generación, sino que, pues no, entre comillas, no busca que la persona se sienta mejor directamente. Obviamente, pues a lo largo de la práctica clínica, eh, empieza a ser, pues la persona empieza a tener beneficios. Janet, Kenneth Carvajal, espero que
estés muy bien, que de pronto es imprevisto que te surja todo esté tranquilo en tu casa y con los tuyos. No te preocupes, recuerda que puedes ver la clase en diferido. Entonces, entre comillas, no es que el paciente se sienta mejor directamente, eso no es lo que busca, sino que el paciente viva mejor. Recuerden que tercera generación es un cambio en el estilo de vida del paciente. Que el paciente tenga o viva con sentido, aunque a veces, entre comillas, obviamente nos vamos a sentir mal. Entonces, ¿esto qué implica? Que el paciente acepte lo que no puede controlar. Por eso les digo que, por ejemplo, terapia de aceptación y compromiso en pacientes con dolor crónico, en pacientes con dolor neuromuscular, en pacientes con fibromialgia, en pacientes con un diagnóstico oncológico, en pacientes que están acompañando a un familiar con una enfermedad terminal, pues ya en cuidados paliativos, esta es una terapia que a nivel clínico es la ideal. Aceptar lo que no podemos cambiar, aceptar lo que es, lo que no podemos controlar. Y acá la ACT busca que el paciente se comprometa con acciones que sí pueda controlar y que sí estén alineadas con esos valores de tipo personal. Algo importante es que debemos entender que para la terapia de aceptación y compromiso hay una diferencia fundamental entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Denme un momento, le comparto a la compañera la clase grabada para que de pronto no tenga imprevistos y pueda ver la clase en diferido. Bueno, entonces, como les decía, debemos tener muy claro lo que para la ACT es el sufrimiento humano. Entonces nos dice lo siguiente. Para la ACT es fundamental el sufrimiento, donde está íntimamente relacionado con, pues, también las habilidades que nosotros tenemos, que como les digo, a veces puede ser como eh, de doble cara, las dos caras de la moneda, lo que es el sufrimiento, pero diferenciar entre el dolor y sufrimiento desde la ACT. En esa terapia de aceptación y compromiso se hace una clara distinción entre lo que es dolor, entre lo que es sufrimiento. No quiero que lo combinemos o de pronto que se vea igual. Y es fundamental antes de entender este enfoque terapéutico. Cuando entendemos un dolor, el dolor por definición es una experiencia física. Puede ser una experiencia física, una experiencia también, por ejemplo, psicológica. También se habla de dolor psicológico. Entonces, por una pérdida, por un miedo, por una tristeza, pero también pues un dolor físico, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una herida, si me van a poner una vacuna, obviamente pues, voy a sentir dolor por las terminales nerviosas. Entonces, claro, es una parte natural de estar vivo, es una parte necesaria también de estar vivo, nos da supervivencia y no implica necesariamente pues un problema de salud mental, ¿cierto? Un ejemplo, sentir tristeza de pronto por la muerte de un ser querido es una forma de dolor emocional esperable. Y el sufrimiento es diferente. ¿Qué es el sufrimiento? Es el resultado de luchar contra ese dolor, según lo que nos dice la terapia de aceptación y compromiso. Es querer evitar el dolor. Es de pronto querer evitarlo, controlarlo, suprimirlo a toda costa, de toda manera. Entonces, el sufrimiento, según lo que el dolor no lo podemos evitar. Es decir, yo no, si me van a poner una vacuna, yo no puedo evitar sentir dolor, a no ser de que me pongan, no sé,
lidocaína o algo para menguar el dolor y aún así muy posiblemente lo sienta. Pero el sufrimiento, según la ACT, es evitable en muchos casos, porque es también la percepción que nosotros tenemos de ese dolor. Entonces acá surge del rechazo, según la ACT, surge del rechazo eh, la habitación experiencial, esa fusión cognitiva que ya vamos a ver que es un componente esencial de la ACT, es decir, creer totalmente que los pensamientos son completamente dolorosos y que para la ACT ese sufrimiento impide vivir una vida que es gratificante, una vida valiosa, una vida significativa. Un ejemplo, si una persona siente, por ejemplo, tristeza por la muerte de ese ser querido, que es más esperable, que como les digo, es más que legítimo sentir dolor, es esperable, eso sería el dolor, pero si el paciente lucha continuamente contra ese sentimiento, se aísla, después de tiempo se aísla, se culpa, evita hablar de pronto del tema, puede generar un sufrimiento prolongado. Entonces, ahí es donde les digo que está el objetivo de la ACT. No busca eliminar el dolor, porque el dolor está, sino que lo que busca es que el paciente pueda tener eh, 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 un cambio que pueda reducir ese sufrimiento, desarrollado por esa inflexibilidad psicológica. Entonces, claro, que implica aceptar el dolor como parte de la vida, desengancharse de pronto de esos pensamientos que a veces no nos son inútiles, vivir de una forma un poco más con compromiso con los valores propios, valores personales, incluso pues en la presencia del malestar. Hay una metáfora, porque acá en la ACT, acá me voy a adelantar un poco como a las metáforas, pero ya les voy a entrar a explicar esto, que son técnicas que se van a utilizar en la terapia de aceptación y compromiso. Pero acá lo que habla es que hay una metáfora muy bonita de lo que es el sufrimiento, de cómo la ACT entiende el sufrimiento. Y es la siguiente, hay un monstruo a la puerta, hay muchas metáforas, y esa es la metáfora, hay un monstruo en la puerta. Entonces, luchar contra el monstruo sería, en este caso, el dolor. Y para evitar que de pronto entre y pueda consumir de pronto toda nuestra energía, evitar que de pronto ese monstruo viva tu vida es evitar el sufrimiento. Entonces, la ACE te propone eso, propone dejar de luchar con ese monstruo, abrir la puerta, permitir que entre el sufrimiento, aceptarlo, seguir adelante con lo que realmente de pronto importa y en vez de todo el tiempo estar luchando. Realmente hay muchas metáforas que ya les voy a explicar. La terapia de aceptación y compromiso es magnífica. Como les digo, el sufrimiento humano desde la terapia de aceptación y compromiso es visto desde una perspectiva muy interesante. La ACT es muy interesante. Vamos entonces a pasar a nuestro descanso hoy. Ya estamos terminando el tema, vamos muy bien de tiempo para que entonces podamos descansar y podamos seguir con el otro pedazo de la clase. Sí, Shirley. Es una muy buena intervención para pacientes oncológicos. Sí, sí, Sofía. La ACT ayuda muchísimo con el duelo, sobre todo, por ejemplo, duelos no resueltos. También, Claudia, también, también. Tengo estas tres preguntas pendientes, importantes también ejemplificar en qué aspecto sirve, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, en fibromialgia, por ejemplo, que hay pacientes con fibromialgia donde van de pronto a terapia cognitivo-conductual, el modelo idóneo para los pacientes con fibromialgia es expresamente la ACT, obvio, combinado con otro tipo de técnicas, como les he dicho. Ni la tercera generación por sí sola va a ser eficaz, ni la segunda generación por sí sola va a ser eficaz, ni la primera ola va a ser eficaz. Como estamos dentro de un mismo modelo terapéutico, dentro de una misma corriente terapéutica, es más que válido y creo que en muchos pacientes es más que necesario ser a veces holístico, ser a veces ecléctico, más fácil es el término, eh, para poder abordar
muchos aspectos. De hecho, eso es algo que vamos a ver más adelante, cuando terminemos esta tercera generación. Es muy interesante la tercera generación, esta tercera ola. Vamos a ejemplificar en un caso de ludopatía, en un paciente ludópata, en un paciente con un diagnóstico de control de impulsos, de un juego patológico. También les voy a explicar un poco, pues, cómo se ve la ludopatía, por qué se da la ludopatía, que es diferente a los otros tipos de adicciones. Cómo entonces se puede hacer un abordaje terapéutico desde cada una de las generaciones. Es muy interesante el caso. Por lo pronto, entonces vamos a ir a nuestro descanso para que podamos entonces luego concluir, luego trabajar esa terapia de aceptación y compromiso. Recording in Entonces, ese sufrimiento desde la terapia de aceptación y compromiso es importante tenerlo en cuenta y la terapia de aceptación y compromiso nos propone una visión distinta, radicalmente distinta de lo que implica el sufrimiento humano, que antes de el descanso entonces estábamos dando la diferencia entre lo que es sufrimiento y lo que es dolor, que son conceptos diferentes. Entonces, desde el planteamiento, la condición humana tiene parte importante, es parte importante de la vida el sufrimiento. Digamos que desde la ACT el sufrimiento lo ve como inherente a nosotros como seres humanos. Entonces nos dice que es imposible vivir sin no sufrir. Y de pronto como psicólogos clínicos debemos tener en cuenta esta parte. No podemos de pronto venderle la idea al paciente, pues que es muy lejos, la idea de pronto de una vida lejos de sufrimiento. Entonces, que es probable que si le vendemos esta creencia al paciente o que si le transmitimos esta creencia a los pacientes que acuden a nuestra consulta, le estemos generando falsas expectativas con respecto a lo que es el malestar. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde proviene el sufrimiento? ¿Por qué no podemos evitarlo? Es la pregunta que nosotros nos debemos hacer desde la ACT. Entonces, acá dice que el hecho de ser seres verbales, recuerden que la ACT pone un énfasis importantísimo en lo que es la parte verbal, implica que nosotros tenemos la capacidad de sufrir, que el sufrimiento es inherente a nuestra condición, que se sufre cuando de pronto recordamos hechos pasados o cuando imaginamos, por ejemplo, sucesos que en nuestra vida fueron de pronto desafortunados o fueron desagradables, que incluso en el recuerdo está el sufrimiento y que, o por ejemplo, cuando nos comparamos con otra persona o cuando nos comparamos con lo que quisiéramos haber obtenido, con lo que nosotros quisiéramos haber sido. Hay unos principios importantes en la terapia de aceptación y compromiso. Lo primero es que no solamente use las metáforas, hay que tener una aceptación de lo que es el malestar. Entonces nos dice que debemos tener en cuenta la condición humana, que tanto la experiencia de placer como la de sufrimiento forman parte de nuestro ser como seres humanos y que es inevitable disfrutar, pero que también es inevitable tener sensaciones que pueden ser desagradables para nosotros. Y acá es lo que guía la conducta. Para la terapia de aceptación y compromiso, lo que guía la conducta es la búsqueda de placer, la búsqueda de nuestras propias ideas o ideales, los valores como la honestidad, como el respeto, o acá porque cuando me refiero valores o ideales no son los valores o no son los ideales sociales, no, sino nuestros propios valores. Y a la no evitación experiencial. Nosotros todo el tiempo estamos evitando el malestar. Lo huimos del malestar con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos posibles. Entonces, a eso es la invitación de la terapia de aceptación y compromiso, a no evitar la experiencia, que cuando nosotros evitamos la experiencia negativa, más nos hundimos en la desgracia, entre comillas. Entonces, hay unos procesos que se trabajan desde la ACT
desde la terapia de aceptación y compromiso. Pero antes entonces vamos a responder algunas inquietudes que ustedes tenían sobre la terapia de aceptación y compromiso, que me parece importante tenerlos en cuenta. Una de las preguntas que hacían es si esta técnica, si este modelo sería la primera y mejor opción de intervención para pacientes que están en cáncer, perdón, en cáncer. Eso no lo hace Shirley, y sí, eh, pero no es, digamos, necesariamente la primera opción de pronto de intervención para todos los pacientes con cáncer. Sí es una de las más adecuadas, eh, y tiene una evidencia científica muy importante cuando se trata, por ejemplo, de ese manejo de sufrimiento emocional que hay con pacientes con cáncer. eh, Cuando se trabaja con pacientes con cáncer se trabaja con mucha ansiedad, con mucha depresión, con un miedo a esa recurrencia, eh, con desesperanza, con un miedo a la muerte, con un miedo también de pronto a dejar al abandono de sus familiares. Entonces, la idea desde la ACT es, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, mejorar esa calidad de vida, ya si, por ejemplo, es un paciente terminal, sobre todo pues en esas fases avanzadas, en esas fases terminales, y apoyar esa adaptación también psicológica ante el diálogo, un tratamiento más basado en esas secuelas que puede trabajar el cáncer. ¿Y por qué la ACT es muy efectiva para los pacientes oncológicos? Porque a eso estamos apuntando, al sufrimiento que a veces no puede ser evitable. Lo que les decía, no es dolor físico, no es la enfermedad en sí, sino que la idea es fortalecer que esa aceptación del dolor físico, esa aceptación del dolor emocional, ese desganche que hay, pues que debe haber de esos pensamientos negativos, de también esos pensamientos catastróficos y autocríticos que tienen los pacientes oncológicos, y que puedan tener de pronto pues ese contacto con el presente, esos valores personales que de pronto a lo largo del tiempo no lo tuvieron, incluso de pronto frente a la incertidumbre. Entonces hay que promover que el resto de su vida sea una vida con significado, sea una vida centrada también en la aceptación de su condición, sea una vida también con compromiso. De hecho, acá es donde vamos a trabajar pues lo que son los procesos que se trabaja desde la ACT, pero es la primera opción, depende del caso. Sí suele ser esa primera opción o esa primera pues base de tratamiento para pacientes oncológicos, pues es una primera excelente opción. De hecho, cuando hay, por ejemplo, en el paciente una evitación experiencial, hay un rechazo de entrada del diagnóstico, los pacientes oncológicos luchan contra esas emociones, luchan contra el diagnóstico. Entonces es un duelo obviamente que hay que vivir. No necesariamente un paciente oncológico es igual a muerte, eso es importante tenerlo en cuenta, pero que si muchos pacientes no aceptan de entrada el diagnóstico, es una negación. Luego llega la ira, entonces ahí es cuando la idea es trabajar con ese tipo de pacientes, ese sufrimiento psicoemocional que de pronto no va a manejarse con técnicas de pronto más convencionales, trabajarlo con ellos y también darles interés al paciente de pues intervenciones basadas más en sus valores, en el mindfulness también les ayuda bastante, pero sí la idea es que sea como complementaria con otros. Entonces, si el paciente necesita, por ejemplo, una intervención urgente por síntomas ya psiquiátricos graves, como un riesgo suicida que se da al tener también una negación del diagnóstico, al de pronto no tener esperanza o no sentirse esperanzado, entonces eh, es un complemento realmente, y hay que, perdón, hay que también atender esos problemas de pronto más prácticos. Primero, manejo del dolor, porque para nadie es un secreto que en el cáncer hay dolor. Deme un segundo. Para nadie es un secreto que en el cáncer hay, me ahogué, que en el cáncer obviamente pues hay dolor. Entonces esos efectos de pronto secundarios también, porque
también hay que hablar de los pacientes que están en radioterapia, en quimioterapia, hay dolor efectivamente, entonces también abordar ese tema, no es que el paciente no vaya a sentir dolor, no, es más desde el diagnóstico y que el paciente requiere primero una psicoeducación básica o sobre su diagnóstico, una terapia de pronto de apoyo, pero sí, la terapia de aceptación y compromiso sí es indicada, sí es muy útil, pero que su elección de pronto como primera línea va a depender también de, primero, el estado emocional, el estado físico o clínico de cada paciente oncológico, no todos están en las mismas condiciones. De pronto, para entrar a recibir terapia, el grado también de insight que tenga el paciente, qué disposición tiene el paciente a la introspección, porque realmente la hace que requiere introspección. Y en qué fase del tratamiento estamos, si en diagnóstico, si tratamiento activo, si un tratamiento ya en remisión, por ejemplo, pacientes en remisión, o ya es un tratamiento más de tipo paliativo. Que también hay que tener en cuenta esas fases o esos estadios de pacientes oncológicos. Entonces acá tenemos unos procesos que se trabajan desde la terapia de aceptación y compromiso. Lo primero es la aceptación, que es el abandono de esa actitud de lucha, es este de acá, abandonar esa actitud de lucha que muchos pacientes tienen, dejar de luchar contra sensaciones que suelen ser desagradables y permitir que ocurran. Cuando hablo de la aceptación, hablo entonces que el paciente, la idea es que, entre comillas, abrace sus pensamientos, esas emociones, sin tratar de pronto de evitarlos, sin tratar de cambiarlos. Es lo opuesto de pronto como un control experiencial. Tenemos la defusión cognitiva y el error es mío. No es difusión, es defusión, donde es de observar los pensamientos como lo que son, como meros eventos mentales que no son verdades absolutas, técnicas como entonces repetir una palabra muchas veces hasta que de pronto pierda como el sentido, ayudan a mostrarnos esa defusión cognitiva, un contacto con el momento presente, que sería estar en el aquí, en el ahora, es estar conscientes, es estar abiertos también. Eso se logra con una práctica de atención plena, que es el mindfulness, del que les estaba hablando entonces al principio. Un yo contextual o el yo como contexto, que la idea es que el paciente sea un yo observador. Es decir, que pueda notar sus pensamientos, que pueda notar sus sentimientos sin de pronto identificarse completamente en ellos. La idea es que el paciente sepa que sus pensamientos son solo eso, pensamientos, y que pueden ir, venir, y que no es que los pensamientos sean ellos una vida basada en los valores o una clarificación de valores, es que el paciente logre identificar qué lo motiva, qué realmente importa en su vida, que realmente, pues, más fácil, qué tipo de vida el paciente quiere vivir, qué quiere representar con sus valores. Para ellos es difícil porque pues no todos los pacientes tienen una clarificación de cuáles son sus valores. Muchas veces cuando tú le preguntas a un paciente cuáles son tus valores, te va a decir valores religiosos, valores, eh, pues que no está mal, pero que la idea es que el paciente saque conclusiones de lo que realmente lo mueva a él, no que de pronto sean valores impuestos por la sociedad. Es difícil esta clarificación de valores, por lo que les decía, a veces los pacientes no tienen claro cuáles son los valores de vida, qué tipo de vida quieren vivir. Entonces, es eso, es mirar con cuáles son los valores, qué es lo importante para cada persona, que el paciente lo logre identificar, que el paciente logre también utilizarlos para mediar la conducta. Y la otra es una acción comprometida, que es tomar acciones concretas, acciones que estén guiadas por esos mismos valores. Por eso es importante clarificar primero los valores, incluso, por ejemplo, si esto implica, no sé, una incomodidad de tipo emocional. Entonces es importante tener en cuenta esta parte de los procesos que se van a trabajar en la terapia de aceptación y compromiso, porque basándonos en eso, es que vamos a trabajar con el hilo terapéutico.